Listo, entonces el objetivo de este video es explicar la implementación y actualización del producto de Deep Security de Trend Micro, que es el producto on-premise para la protección de servidores tanto Windows como Linux. Entonces, al momento de hacer la implementación, se debe tener en cuenta eh, el tipo de base de datos que son compatibles con la solución de Deep Security, ¿cierto? Entonces, aquí en este slide, pues podemos ver las bases de datos compatibles para el producto de Security. Hay algo muy importante y es que en ambientes de producción se suele encontrar escenarios donde un servidor cumple varios roles. Entonces, ¿qué nos dice Tren aquí en esta recomendación? Y es, si dentro del servidor que se va a implementar para la manager, usted se tiene pensado eh, utilizar el servidor de base de datos. Entonces, si su implementación es superior a 1000 equipos, se recomienda utilizar un servidor dedicado, porque entonces van a entrar en conflicto y el servicio no va a funcionar de forma correcta. Entonces es importante tener en cuenta estas variables. Además, aquí vemos que hay información relacionada también con la información de tren, valga la redundancia, donde se puede encontrar todas estas observaciones que se deben tener en cuenta. Otro punto importante en la implementación es lo que tiene que ver con el tamaño de las bases de datos según los módulos que se habiliten y el número de agentes que se va a implementar. Entonces, si se va a implementar, ahí vemos el número de agentes versus los módulos de protección, el anti-malware, el web reputation, el inspection, el log inspection. Entonces, cada variable de estas se debe tener en cuenta y asimismo es el tamaño de bases de datos. También es importante resaltar que el espacio en disco de la base de datos también aumenta con el tiempo que se almacenan estos logs y el número de plataformas independientes de Deep Security que se desean implementar. Por ejemplo, si se tienen 30 agentes máximo 5 versiones por plataforma de agentes, esto aumenta el tamaño de la base de datos en aproximadamente 5 GB. Entonces, todas estas variables son importantes al momento de hacer la implementación. Todo esto se debe prever cuánto va a crecer en cuanto al número de agentes que se va a implementar y el tiempo que se van a almacenar los logs. Listo. Ya aquí pues vemos la instancia de base de datos que debe crear el DBA asociado a la manager, ¿cierto? Es importante aquí que toda esta información o esta instancia se le haga un backup periódico, porque en esta instancia es donde se almacenan información de los agentes, políticas, eventos de seguridad, eh, información de auditorías, usuarios de las consolas, entre otra información. Entonces, este backup periódico lo que hace es que si se llega a dañar la consola en algún momento, pues se pueda restaurar y no se pierda pues como esa información que es importante. Y aquí vemos los sistemas operativos que son compatibles con eh, la implementación de Deep Security, o sea, donde se va a instalar la manager. ¿Cierto? Aquí pues vemos esa información. Aquí, aunque vemos Server 2008, Tren que nos dice si se está actualizando Deep Security Manager y actualmente utiliza Windows Server 2008, Tren Micro recomienda agregar un nodo de Security Manager en un sistema operativo compatible
y una vez completado retire el nodo que ejecuta Server 2008. O sea, Server 2008 sí está actualmente y se quiere actualizar a una versión superior, la mano. Esta información que vemos es lo concerniente con los recursos en cuanto a memoria, RAM y disco duro que debe tener el servidor que cumple el rol de manager. Pues los requisitos de memoria RAM dependen del número de agentes que se administren. Puede variar desde 16 GB a 8 GB de memoria RAM para implementaciones de 500 agentes y de 24 a 16 GB para implementaciones más grandes de agentes, de 20.000 agentes. Acá también es importante resaltar que el servidor que cumple el rol de manager debe tener conectividad hacia internet para que pueda descargar firmas, componentes, las versiones de los agentes y todo lo relacionado con renovación del licenciamiento. Entonces aquí vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con el portal web de Trend donde se puede descargar las versiones de los agentes, tanto de la manager como de los notifier. Entonces aquí vemos el Long Term Support LTS. Estos son versiones disponibles de eSecurity que están actualmente, que incluyen nuevas funcionalidades, mejoras de las funciones existentes y correcciones de errores. Las versiones LTS incluyen soporte a largo plazo, ¿cierto? Entonces aquí vemos estas versiones, aquí podemos desplegar y vamos a ver estas versiones, ¿cierto? Podríamos decir, aquí podemos encontrar la manager tanto para Windows como para Linux, y si desplegamos vamos a encontrar pues como información de esta versión, y ya si entramos aquí, por ejemplo, le damos aquí, vamos a Release Notes y vamos a encontrar toda la información de esta versión, qué funcionalidades cumple, cuáles son las mejoras con versiones anteriores, etcétera. También vamos a encontrar información como con los hashes de la versión. Esto es como para garantizar la integridad del instalador. Listo. Además, pues aquí también vamos a encontrar la versión que Future Release. Aquí vamos, estas son versiones que proporcionan acceso anticipado a nuevas funciones y se publican continuamente a lo largo del año. Las versiones FR se publican con mucha más frecuencia que las versiones LTS y tienen un periodo de soporte más corto. Aquí también las podemos encontrar, cómo descargarlas, desplegamos y podemos pues como proceder con la descarga tanto de la manager como de los agentes como el notify. Y por último está la versión que se llamaría early version. Esta es una versión, podemos definir como que son versiones poco estables y son versiones, digámoslo así, que ya están, digamos, sin soporte. Entonces, allí están, se pueden descargar, pero pues no es lo recomendable. Entonces aquí procedemos a desplegarlas y ver cuáles son esas versiones y según lo que se requiere. Entonces vamos a proceder con la instalación de la gente. Y aquí pues vamos a ver inmediatamente que ya está la base de datos ejecutándose y ya está creada la instancia de ICM. Entonces vamos a las descargas. Aquí vamos a encontrar la versión que se va a ejecutar. Esta es una versión que es una versión ya sin soporte. Vamos a instalar esta versión para luego instalar la última versión y hacer la actualización. Entonces, inicialmente es seleccionarla, se ejecuta como administrador.
Entonces aquí ya encontramos la opción del instalador. Él ya nos da la opción para seleccionar el idioma. En este caso vamos a seleccionar la versión en inglés y OK. Ya va a empezar el proceso de ejecución. Listo, en este caso pues nos carga la siguiente interfaz, le damos siguiente. Aquí pues aceptamos los términos y condiciones, siguiente, y ya empieza el proceso para inicializar la instalación. Listo, por default el instalador nos asigna la siguiente ruta. En este caso, pues para el APOC que se estaba pensando implementar, se crearon dos particiones, dos unidades lógicas C y E. Vamos voy a instalarlo en la unidad lógica E, con el propósito de que si en algún momento llegue a fallar, el sistema operativo pues, se pueda restaurar con facilidad la manager. Esto aquí encontramos la información del nombre del servidor que está cumpliendo el rol de DBA. Aquí, perdón, de bases de datos, aquí encontramos el nombre de la base de datos, que la instancia que se creó, y aquí el usuario de DBA, del DBA, ¿cierto? Esto pues cuando se está haciendo una implementación y no se es administrador de la base de datos, pues se debe tener acompañamiento de la persona que cumple el rol de DBA para que pueda ingresar el usuario y la contraseña. Es importante resaltar que esta información no va a quedar quemada en ninguna parte. Esto solo se hace una única vez. Entonces aquí sería SA y eh, las credenciales. Listo, entonces ya que antes de hacer la instalación de la manager, nos da la posibilidad de hacer un pre-check, de hacer un chequeo de todos los elementos que se necesitan para poder hacer la instalación del servicio. Si mientras se ejecuta el pre-check se identifica algún error, entonces da la posibilidad de corregirlo. O sea que más adelante durante el proceso de la instalación este no vaya a fallar. Entonces le damos Start, inicia el pre-check. Él va a empezar a validar cada uno de los elementos que necesita para que la instalación se pueda completar, ¿cierto? En este caso, pues todo fue satisfactorio y solo nos muestran dos alertas, y es por lo que nos indica primero que los recursos en cuanto a memoria RAM son cortos, porque recuerden que lo recomendable es de 8 a 16 cuando son implementaciones pequeñas, y cuando son implementaciones grandes deben ser de 16 a 24. En este caso pues nos está diciendo que se están utilizando 4, y entonces por eso nos muestra la alerta. Y aquí también nos está mostrando una alerta por la base de datos que se está utilizando, porque como es una base de datos SQL Visual Studio, entonces nos está diciendo que solamente tiene una capacidad para 10 GB. Y recuerden que cuando se está hablando de tamaño de la base de datos, esta debería ser superior. En este caso, como es una POC, pues entonces procedemos a hacer la instalación, porque pues no requerimos más recursos. Listo, aquí es importante resaltar que
Cuando se está haciendo la instalación o el tema del licenciamiento, se puede instalar toda la suite, pero también se puede instalar por módulos de protección, eh, porque la solución así también lo permite. En este caso, como es una POP, pues vamos a continuar sin activar las licencias, que también da la posibilidad de que después que se instale se pueda activar el licenciamiento. Le damos NES para continuar. En este punto, pues son los puertos que utiliza la solución. El 4119 se utiliza para descarga de software de la gente y el 4120 es el puerto de Herbit de Deep Security Manager. Pues por default estos son los puertos, se pueden cambiar, pero en este caso vamos a continuar con estos. Listo. Aquí vemos en esta vemos la master admin, o sea, es el usuario administrador o usuario root de la consola, ¿cierto? Entonces aquí creamos las credenciales con las cuales nos vamos a loguear en la consola. Y confirmamos ese usuario. En este caso le damos next. Listo, aquí pues next para que cree las tareas programadas. Y aquí es para que cree. Listo. Aquí es importante resaltar que la clave maestra se, se puede utilizar para cifrar datos personales de las bases de datos y las contraseñas de las bases de datos y almacén de claves en sus archivos de configuración. O sea, el cifrado de datos personales de contraseñas almacenados proporciona mayor seguridad y son necesarios para cumplir algunas normativas internacionales. Listo. En este caso, pues vamos a seleccionar Use Local Environment Variable. Esta funcionalidad, bueno, al seleccionar esta opción, el instalador de Security Manager creará automáticamente una variable de entorno local en el sistema operativo para almacenar la clave maestra. Entonces aquí vamos a asignarle también una contraseña. Y siguiente. Listo, aquí vamos a este servidor también se va a instalar un agente que va a cumplir el rol de relay o de servidor de actualizaciones. Entonces vamos a dejar seleccionada esa opción y le vamos a dar siguiente. Aquí es importante resaltar, o cuando se selecciona esta opción My Protection Network, debe seleccionar el sector de la industria que se desea implementar. Y esto con el fin de mejorar pues todo el tema de centros de tecnología de investigación de amenazas. Este es un servicio que tiene Tren y es que vamos a suponer que seleccionamos una opción de la industria por ejemplo, de educación. Entonces, si Tren identifica dentro de sus nodos que hay ataques que se están llevando a cabo para sectores de la industria de la educación, toda esa información, todos esos IOCs, todos esos eventos de seguridad se van a compartir con todas las empresas que hacen parte de la industria del sector de la educación y eso va a permitir, pues digamos de alguna forma, estar preparado ante esos eventos. Entonces aquí es importante seleccionar el sector de la industria, en este caso vamos a seleccionar tecnología y vamos a darle continuar. Listo, aquí ya nos entrega la información sobre los elementos de la instalación y se procede con la instalación.
En este caso, como podemos ver, ya la instalación se completó. En este caso, pues hay varias formas de saber que el instalador quedó, la instalación quedó funcionando de forma correcta. Vamos a inicio de Windows y aquí podemos ver tanto el Micro Security Notifier, que es el que queda aquí instalado en el Windows, y lo abrimos. Vamos a encontrar que ya está instalado la protección para este servidor, y también vamos a encontrar el Deep Security Manager. En este caso, cuando se completa, pues es solo darle finish y él va a abrir en el navegador que se tenga preestablecido, va a tratar de abrir la consola. En este caso, pues lo vamos a abrir en EC. Le damos OK y él va a tratar de abrir la consola, la manager. Si alcanzamos a ver, este es el puerto que utiliza y este sería la información para tratar de abrir la manager, ¿cierto? Entonces aquí le damos en Advance, le damos en Continuar y aquí va a tratar de abrir la manager. Importante, también podemos hacer, abrimos services.msc y vamos a poder ver que allí ya se está ejecutando los servicios asociados. Entonces aquí vamos a desplegar. Ahí está tratando de cargar la manager. Ahí ya, si se alcanza a visualizar, ahí ya está. Entonces abrimos con el usuario master admin y con las credenciales que se crearon. Si buscamos acá Trend Micro, vemos que aquí está Trend Micro Manager, Trend Micro de Security Manager, y está ejecutándose, ¿cierto? Esa es otra forma de confirmar que el servicio pues está funcionando y quedó instalado de forma correcta. Listo, ahí está procesando, está estableciendo pues la conexión hacia la manager, perdón, hacia la consola, está cargando la consola. Listo, ahí vemos ya cómo se tiene acceso a la manager y pues todo lo que tiene que ver con el dashboard, con actions, con alertas, con eventos and report, con computer, con policies y con la administración, ¿cierto? Entonces si vamos, aquí nos dice que ya hay un equipo que está instalado. En este caso pues el equipo que está instalado es la misma manager. Y si vamos a la parte de support, y en support vamos, decimos about,
vamos a ver la versión que se tiene actualmente, que fue la misma que instalamos, la 20.0.60. Entonces, el siguiente paso es actualizar esta versión a la última. Y esa última versión es la que vamos a encontrar acá en en el portal de descargas de Train. En este caso, pues vamos a Launcher Support y pues seleccionamos Windows y en este caso vamos a descargar esta. Yo ya la descargué con el fin pues de optimizar la actividad, entonces eh, voy a en este caso pues vamos a descargas y cerramos el navegador para poder continuar con la actualización. En este caso seleccionamos este y le damos a ejecutar como administrador. Listo, entonces en este caso, ¿qué estamos tratando de simular? Estamos tratando de simular un escenario donde ya la manager está instalada funcionando, pero requerimos hacer una actualización de la manager. Entonces por eso procedemos pues con descargar la última versión y ejecutarla. En este caso pues ok, para continuar con el proceso de instalación, perdón, de actualización. Entonces aquí le damos en siguiente, aceptamos, se aceptan los términos y condiciones, siguiente, y él va a empezar a hacer el proceso de pues, de chequeo de todos los elementos. Está diciendo que es una actualización, entonces procedemos a seleccionar esta opción y darle siguiente. Aquí igual de nuevo se hace un check para poder identificar los elementos necesarios para continuar con la actualización. Pues está. En este caso cumplió con todos los elementos necesarios, entonces procedemos con la actualización. Listo, aquí nos dice pues, nos muestran como los elementos de la instalación y procedemos con la instalación. Listo, de acuerdo, entonces aquí ya en la instalación finalizó la actualización finalizó de forma correcta, le damos se le da en Finish y él va a abrir en el navegador, va a tratar de abrir la página web eh, de la consola. En este caso pues lo está abriendo en Internet Explorer, pero pues, yo puedo tratar de copiar esta URL y abrirla en Microsoft Edge. En este caso por default, entonces aquí sería Master Admin. Y las credenciales que se crearon inicialmente. Listo, ya en este caso ya podemos acceder a la consola y si vamos a la opción de support about, vemos que ya tiene la última versión que fue la que se descargó, la 20.08 20.0.854, que fue la que ejecutamos eh, desde esta pues la que se descargó del portal de Tremicro. Entonces ese es el proceso para hacer tanto la instalación como la actualización de la consola.